Pues muy buenas noches, amigos de México Libertario. Les agradezco mucho su presencia en esta nueva edición de nuestro webinario Más innovación, menos regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión, en este nuevo webinario, bueno, nos acompaña el doctor José Antonio Carrera Barroso. El doctor Carrera es politólogo, él es doctor y da clases en este momento en la UAM Iztapalapa, que es una de las instituciones públicas más reconocidas en el país y en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Él ha sido también asesor electoral y sobre todo es un especialista, es su área de estudio, todo lo que tiene que ver con precisamente el tema de este webinario, que es el voto en el extranjero y el voto electrónico y todo lo que tiene que ver con la expansión de los derechos políticos a la ciudadanía. Muchas gracias, José Antonio. No sé si quieras comentar algo de ti y empezamos enseguida. Pues muchas gracias por la invitación, estimado Víctor. Estoy muy contento de estar en tu programa. Ya habíamos tenido algún tipo de intercambio y de verdad me siento muy honrado y pues estoy a tus órdenes y a las órdenes de la ciudadanía que le interesa votar más allá de las fronteras y también innovar a través de estos mecanismos de votación electrónica que pueden ser urnas offline o puede ser voto por internet y de los dos también podemos platicar, estimado Víctor. Muchas gracias, José Antonio. Yo quisiera básicamente, bueno, iniciar con que tú nos comentaras, bueno, los principales antecedentes de esta modalidad de voto desde el extranjero. Es una modalidad relativamente reciente en la legislación mexicana, se implementó hace unos años con muchas expectativas y desgraciadamente, desde mi punto de vista, los resultados en ese momento y en las sucesivas elecciones que se han aplicado no han sido decisivos y representativos de los millones y millones de mexicanos residentes en el extranjero. Sin embargo, en esta elección hay una oportunidad de que esto cambie. Y quisiera que nos refiriéramos un poquito a esto, José Antonio, porque bueno, es un tema muy importante en el tema de la innovación, de cómo la innovación llega precisamente también al área política y por lo tanto representa una expansión del poder social. Por favor, coméntanos qué está sucediendo en este tema. Claro que sí, Víctor. Mira, bueno, lo primero que hay que decir, y bien lo mencionabas tú, México es el segundo país con una mayor diáspora, más movimientos migratorios en el mundo, después de la India. Esto según la Organización Internacional de las Migraciones. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos viven fuera de las fronteras, principalmente en Estados Unidos. Geografía es destino. Pero si a ellos le sumamos los de segunda y tercera generación, se han contabilizado cerca de 36 millones. Entonces, la expansión de los derechos políticos, que como bien dices, llega en 2005, llega relativamente reciente. En 2005 se implementa por primera vez en 2006 y había en ese tiempo, en ese momento, una vorágine de opiniones a favor y en contra. Está el libro de Carpizo y Valadez que estaba eventualmente en contra. Leticia Calderón Chelius y Víctor Alejandro Espinosa Valle, académicos mexicanos a favor, y había una alta expectativa, como dices, se esperaban 4 millones de votos, y como se implementa muy tarde, por cuestiones de la ley, de que tardan, se promulga 100 días antes de la jornada electoral, con una modalidad postal, pues llegan 36,000 votos, bien poquitos, y se le echa la culpa, pues precisamente al tiempo y a la modalidad pues postal, que era muy, muy restrictiva, porque tenían que pagar con el envío las y los migrantes votantes. 2012, ya 6 años de experiencia institucional y menos de 50,000 votos. 2018, menos de 100,000 votos. No hay, como bien dices, una armonía entre el tamaño de la migración y el tamaño de las votaciones, aunque la participación electoral pues arriba del 50%. Eso es importante, aunque pasa a segundo término, sobre todo si lo comparamos con experiencias internacionales. Fíjate, Víctor, que hay países como Italia, por ejemplo, que ha tenido
que tiene escaños en su Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado, tiene escaños para representaciones migrantes, y han votado, por ejemplo, en 2018 votaron 1.2 millones de personas. Rusia, 2018, 468,000 personas. Colombia, que es el país latinoamericano más avanzado en el tema, 279,000 personas solo en 2018. Entonces, hay un área de oportunidad para acercarnos institucionalmente a las y los migrantes. eh, el día de ayer, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo un fallo histórico que es que obliga al al INE en México, que es la autoridad administrativa electoral, que es autónoma además, a diferencia de otros países de América Latina, los obliga a diseñar escaños para diputaciones, pero eso lo dejo ahorita solamente en el tintero. Y entonces, pues, ese acercamiento político con la migración, con la diáspora, tiende, por supuesto, a ser más eficiente en el futuro. Algunas entidades lo han implementado, la Ciudad de México, sin ser una entidad fundamentalmente migrante, es donde más votan. Y este año, 2021, eh, luego de la reforma de 2014, donde se decía ya se puede votar postal y por internet, es la primera vez este 2021 que se va a votar por internet. Esa es una muy buena noticia, porque aparte pues era una deuda pendiente que tenía la autoridad electoral con los mexicanos y las mexicanas en el extranjero, y hasta el momento se han registrado 19,000 personas y 6 de cada 10 ya dijeron voy a votar por internet. No, hombre, son números muy alentadores. Ojalá esto se refleje en un mayor involucramiento de los paisanos en Estados Unidos y en otros países sobre la realidad de México, porque, bueno, pues ya sabes, los mexicanos presumimos mucho las remesas como si eso nos debiera de dar mucho orgullo, cuando debiera de ser lo contrario, pero somos muy reacios a reconocer igual contribución en los términos políticos. Y bueno, me parece que es un dando y dando en el cual todos salimos ganando. Ahora bien, Omar, tú eres autor de un libro que vamos a poner el link para que la gente pueda acceder a él. Cuéntanos de qué trata tu libro, cuándo lo editaron. Entiendo que se puede acceder gratuitamente a él, entonces, si nos pudieras comentar un poco del libro. Claro que sí, Víctor. Pues mira, el libro se llama Gobernanza Electoral y Voto Extraterritorial en México, 2005-2018, lo tengo aquí conmigo. Es, digámoslo así, mi primer hijo. Y no pudo haber sido mejor. Te voy a platicar por qué. Primero lo edita el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hay que recordarle a nuestros amigos latinoamericanos que nos ven que México, al ser un país federal, aunque tiene un modelo centralista electoral, hay que decirlo, no es federalismo colaborativo, es centralista, las entidades federativas, los estados, se han preocupado, algunos más, algunos menos, por la expansión del voto de los mexicanos en el extranjero. Y Guanajuato, el Instituto Electoral de Guanajuato, yo tengo la fortuna de conocer su trabajo. Yo creo que es uno de los OPLES, así se le llama a los institutos locales en México, electorales, que más ganas le ha echado a este tema. Es un tema permanente en su agenda. Y el libro emana de mi investigación doctoral. En él investigo, pues, qué onda con la gobernanza electoral, que no es otra cosa más que dejar de pensar en jerarquías, y ampliar horizontalmente, abrir al escrutinio público que tanto beneficio hace a las instituciones para conocer el tema. En este caso, en el tema específico de voto, el involucramiento de académicos y académicas, de autoridades como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración, de propios clubes migrantes, que es la ciudadanía, de ciudadanía aquí, de las autoridades electorales, por supuesto, jurisdiccionales y administrativas. Y entonces lo que hago es hacer partidos políticos también, por supuesto, y lo que hago es tejer los antecedentes históricos, institucionales y estructurales, y a partir de ellos generé una serie de variables que yo considero que son muy interesantes, son de politólogos. Quizás no es un libro que tenga que consultarse como una lectura antes de dormir, pero a quienes les interese el tema, bueno, pues tiene ahí, recabe entrevistas a todos los consejeros del IFE-INE, presidentes, a actores involucrados, y después construí un índice para evaluar qué tantas ganas o no le han echado
los OPLES y el INE a este tema. El INE, por supuesto, es el que mejor sale evaluado, luego la Ciudad de México, luego Guanajuato, y de ahí en fuera, pues los institutos que lo han implementado. Son unas variables cuantitativas, y hay un estadístico que me gusta mucho que se llama George P. Box, que dice en esencia, todos los modelos están equivocados, algunos pueden ser útiles, y el modelo me fue útil pues para evaluar la calidad del voto de los mexicanos en el extranjero en las instituciones administrativas. Lo iba a mandar al INE al concurso de tesis, me hubiera gustado mucho que el INE lo publicara, nada más que, como bien dices, yo era funcionario electoral, era asesor en la Ciudad de México, eso me lo impedía. Lo mandé a Guanajuato, que además Guanajuato tiene no solo el único OPLE que tiene una oficina permanente de vinculación con los migrantes, sino que además tiene una producción editorial bastante ambiciosa, bastante bonita, que no se aprecia mucho, pero está muy bonita la edición, de verdad, tipo los de, no los del Colegio Nacional, pero por ahí va, y y además, pues se dictamina a ciegas, se publica, y se publicaron 1000 copias en físico. Si a alguien le interesa, lo pueden pedir al Instituto Electoral de Guanajuato, y además está gratis en línea en la misma página del instituto. Entonces ahí hay, pues yo creo, un montón de experiencias mexicanas para hacer más efectiva la vinculación permanente con las migraciones. Qué interesante. Bueno, pues entonces la gente lo puede solicitar. Nosotros vamos a colocar el link en los posts y tweets donde promocionemos la plática, pues para que la gente pueda acceder de manera directa al mismo. Ahora bien, nada más para complementar lo que mencionabas, sucede que Guanajuato fue durante mucho tiempo una de las entidades expulsoras de migrantes más conspicuas del país, si no es que la más. Y esto ha venido cambiando con los años. Hay una gran proporción de migrantes mexicanos de Guanajuato en Estados Unidos, pero obviamente el involucramiento del centro del país, del Bajío, de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, los Altos de Jalisco, con el Tratado de Libre Comercio, el anterior Tratado de Libre Comercio, pues involucró un gran cambio productivo en esas entidades, y por lo tanto también un cambio migratorio, pero que todavía no se ve reflejado, pero porque existe todas estas generaciones de primera, segunda y hasta tercera generación que se encuentran en Estados Unidos. Pero tú nos decías también, no quisiera irme sin que nos abundaras sobre el tema que comentaba de lo que establece el dictamen del tribunal del día de ayer hacia el hacia el INE, perdón. Sí. Claro que sí, mira, es bien interesante porque justo últimamente ha habido una serie de expansión garantista de derechos en el terreno electoral. Vimos, por ejemplo, la paridad ahora en gubernaturas, eso va a ser muy interesante, la paridad en los congresos locales y en los congresos y en el Congreso Federal, que ya se cumplió, la paridad, por ejemplo, en los órganos de dirección electoral, los consejeros, que son 3 y 3 consejeras electorales, en fin, el INE también es paritario, y así como digamos, esta gran minoría, la pongo entre comillas, no, las mujeres no son minoría, son mayoría demográfica, aunque han sufrido desigualdades productos del sistema, eso es producto del sistema, es otra historia. Los migrantes también. La historia de las y los migrantes en México es una historia que viene desde los braceros, la década de los 20, 30 quizás, o un poco antes, y como bien decías, han aportado con remesas, han aportado con capital cultural, con capital social, y políticamente se han quedado pues como en el limbo. Apenas hace menos de 20 años se aprueba el voto activo, la capacidad de votar desde el extranjero, pero no la capacidad de ser votados o votadas. Y entonces, algunas ciudades, Chiapas fue el primer ejemplo de una diputación migrante, el Congreso de Chiapas es de 40 escaños, se hizo un escaño adicional, 41, sin embargo, hay que decirlos, los partidos políticos, desafortunadamente en México, siempre intentan sacar ventaja, y no fue la excepción. Hubo corrupción, hubo un fraude electoral, y se eliminó ese escaño migrante, que es el primer antecedente. En 2018, Jalisco, como bien decías, una amplia migración en Jalisco,
permite no solo votar por la gubernatura, sino también reconoce el voto por diputaciones de representación proporcional. Y este año la Ciudad de México va a tener por primera vez en la historia una diputación migrante que se está ahorita muy interesante, se está construyendo, muy interesante, pero llega al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, pues justo este juicio, esta demanda histórica, llega, la analizan y el día de ayer falla el tribunal que para esta elección van a tener que proponerse 5 escaños por circunscripción de las nacionales para el Congreso, para el Congreso, el Congreso, la Cámara de Diputados, en la elección que se va a celebrar este año, ¿no? Eso es muy bueno porque ya habla de expansión de derechos. Es más o menos bueno porque pues puede ser un juicio de inconstitucionalidad, ya que no está reconocido en la Constitución esa figura. Sin embargo, ya hay un antecedente muy interesante y en este momento, no sé mañana qué va a pasar, pero en este momento la indicación es del tribunal es que el INE diseñe esa garantía, le diga a los partidos políticos que tienen que postular migrantes en sus listas de RP. Va a ser una super chamba la del INE. El INE chambea mucho en ese tema, aunque yo creo que podría chambear más. Esa es otra historia. O sea, el voto electrónico por Internet, por ejemplo, se aprueba en 2014 y no simplemente en 2018, Víctor. Tuvieron 6 años, perdón, 4 años y no lo implementaron, no lo desarrollaron. Y pues hay muchos pretextos ahí. Eso es mi crítica principal. No hay una dirección permanente. Hay mucha gente dentro del INE que sabe mucho del tema, pero no hay una dirección permanente. Está supeditada al Registro Federal de Electores. Ese tipo de cosas tienen que mejorarse en el diseño institucional. Las instituciones no estaban preparadas para la realidad. Eso pasa siempre, si no, no habría ciencia política. Pero bueno, pues ahora está este reto, vamos a ver en qué decanta, va a ser muy interesante, pero hasta el momento, este año son 11 entidades las que van a celebrar elecciones extraterritoriales, 5 lo hacen por primera vez, y la Ciudad de México por primera vez la Diputación Migrante. Entonces, será posible, quizás será posible, todavía no hay nada escrito, que también los migrantes tengan representación migrante en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Pues mira, muy buenas noticias que nos das. Y yo quisiera pasar a nuestro segundo tema, doctor, y es el relacionado con el voto electrónico. Desde hace muchos años venía hablándose de implementar el voto electrónico mediante urnas electrónicas. Se hicieron algunas pruebas. Yo recuerdo algunos intentos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero bueno, fueron básicamente intentos o pruebas muy aisladas. Ahora ya entiendo, no es generalizado, sino también en fase de pruebas, también en algunas miles de casillas, no son unas cuantas casillas, sino en miles de casillas que se va a empezar a implementar esta modalidad de voto electrónico. Cuéntanos cómo está la situación al respecto para que nuestros amigos tengan más conocimiento sobre esto. Claro que sí, Víctor. Bueno, cuando hablamos de voto electrónico, hablamos prácticamente de 2 modalidades. Como bien dices, la urna electrónica y el voto por Internet. Ambos tienen ventajas y desventajas, responden a criterios internacionales a los que podemos entrar ahorita, pero justo bien como dices, a ver, en México se ha caracterizado por tener un sistema electoral caro, muy costoso, pero además de eso, que está fundado en la desconfianza. No es de ninguna manera casual que las boletas tienen los mismos estándares de seguridad que el billete de 1,000 pesos, el billete de más alta denominación en México, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de cosas que hacen las elecciones muy seguras, pero a la vez muy costosas. Una de las premisas es intentemos hacerla menos costosa y de todas las grandes respuestas que el INE tiene para eso, una de ellas es la urna electrónica. Se ha implementado, ha habido diseños de urna electrónica como la de Brasil, que la de Brasil es una maravilla porque tiene registros biométricos, no hay suplantación de votos, de votantes,
es una maravilla. En Venezuela, a pesar de todos los problemas que tienen, la urna electrónica de Venezuela es una urna bastante bien probada y con, no tan efectiva como la de Brasil, no tan avanzada, pero es efectiva, es eficiente. Y en México, estados como Coahuila y Jalisco, que son los dos principales desarrolladores, desde hace 10 años han desarrollado algún prototipo de urna electrónica. Es innovación desde lo local, eso es muy importante. Y entonces este año el INE asume esta parte y el 0.06% de las casillas de Jalisco y de Coahuila van a tener una urna electrónica. Los partidos políticos han hecho mucho ruido de eso. Han dicho que modifican los resultados, que es insegura, que se puede hackear, que la ciudadanía la rechaza por sí misma, y todos esos mitos, que son mitos, Víctor, el INE los ha confirmado uno por uno, y no solo el INE, las autoridades electorales. A ver, primero, no van a modificar el resultado. ¿Por qué? Porque a pesar de que son súper seguras, como es solo el 0.06% de las casillas, difícilmente va a ser representativo si hubiera alguna falla. ¿Se dice que es insegura? No, tiene los más altos estándares de seguridad, los datos tienen un cifrado extremo, hay custodia del ejército y se garantiza algo que se llama la integridad del voto, que es una cabeza, un voto, y que el voto sea, que se marcó, sea el que se va a respetar. No se pueden hackear porque offline, no, trabajan offline las urnas electrónicas. Y entonces, y fíjate que se han hecho encuestas de calidad y 7 de cada 10 personas han dicho, yo confío en las urnas electrónicas. Entonces, eso nos tiene que dar algún tipo de certeza y por algo se tiene que avanzar. No podemos seguir en la inmovilidad con un sistema tan caro, tan costoso, tan abigarrado muchas veces y entrar, como bien dices tú, menos regulación, más innovación. Bueno, pues una puerta interesante para abrir. Rápidamente te quiero contar algunos estándares internacionales del voto electrónico, sea por internet o sea en urna electrónica, idea internacional, la IFES, en fin, algunas agencias internacionales dicen que no puede haber urnas electrónicas en su totalidad si no hay acceso universal y si no hay una cultura de la tecnología. Eso en México, el acceso universal se podría tener, la cultura tendría que trabajarse más, sería el INE que tendría que trabajar más en ello, que tienen que ser seguras. Hay una cosa que es muy importante que no tienen las urnas ni el sistema por internet, que es el cambio de opción. Muchas veces se dice, pues voto, le decimos la falacia de la pistola, que yo estoy enfrente de mi computadora o de mi urna y está mi esposa diciéndome, vota por el partido anaranjado. Y entonces, pues yo por miedo, voto por el partido anaranjado, se va mi esposa, ¿sí? Y puedo volver a abrir mi sesión y cambiar para que el voto sea libre, que eso es muy importante. Es un estándar internacional, sobre todo cuando se habla de voto anticipado. En esta idea de la gobernanza, hay que hacer auditorías y las auditorías las tienen que hacer instituciones de probada ética y que sean importantes. La UNAM es quien hace esas auditorías en México. Tiene que ser un voto fiable y en esto me quiero, bueno, y que se respete la secrecía, la autenticidad y que haya simulacros para probarlo, ¿no? Pero me quiero detener en la fiabilidad con un ejemplo muy, muy padre. En Noruega, estos próceres de la democracia, en Noruega se implementaba la urna electrónica. Y la fiabilidad es que la urna o el voto por electrónico o el sistema de votación haga específicamente lo que está diseñado y no haga nada más. Y entonces unos hackers, no hackers, se hacían concursos para que hackers intentaran violarlas, no se pudo, pero un día una persona se dio cuenta que la urna en Noruega servía para votar y para jugar ajedrez. Solo por ese hecho, se salieron del mercado electoral. Solo por ese hecho. Entonces, si cumplen con todas esas características, habría que darles una oportunidad. Sí, coincido contigo, pero bueno, obviamente los ritmos de implementación de las urnas electrónicas tiene que ver con la enorme desconfianza, muchas veces interesada, no es una desconfianza, digamos, real, sino simple y sencillamente un argumento para justificar y defender derrotas.
y triunfos inventados. Y bueno, también recordémoslo recientemente en Estados Unidos. En Estados Unidos los partidarios de Donald Trump se hicieron un gran escándalo sobre supuestos vínculos entre las urnas electrónicas estadounidenses con el régimen venezolano, vínculo que nunca lograron demostrar. Y me parece que quien acusa está obligado en primer término a comprobar. De lo contrario, no dejan de ser unos farsantes, y me parece que en el caso de los trumpistas y muchos mexicanos y latinoamericanos que les hicieron segunda sin mayor información, me parece que caen fácilmente en esa categoría de desleales con la democracia. Esperamos que, bueno, que esta oportunidad que haya ahora en México de implementar estas urnas puedan tener mayor suerte y puedan despejarse todas las dudas. Bueno, pero eso corresponderá básicamente a los propios partidos políticos, al INE y a una ciudadanía mucho más informada, que es precisamente uno de los objetivos de esta emisión, precisamente. Claro, 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 Víctor. Fíjate que de Estados Unidos a mí me gusta mucho el tema. En 2018 salió un libro que fue bestseller, eh, se llama Cómo mueren las democracias. Y por ahí en las páginas finales habla de un caso previo en Estados Unidos, que es el de Carolina del Norte. No hay que olvidar que el sistema electoral de Estados Unidos se basa desde los padres fundadores, aunque siempre fue que segregaba a una parte de la población, eso no hay que olvidarlo, eh, pues no está basado en la desconfianza, sino en la confianza. Y Carolina del Norte fue un estado en el que cuando los demócratas lo vuelven a ganar, este personaje de apellido McCorney, el que era gobernador antes, pues hizo una serie de reformas que iban en contra del espíritu de la institucionalidad estadounidense. Quería que no hubiera voto anticipado, le quitó el voto a los primo votantes de 16 y 17 años, porque ya ves que cada estado tiene su regla electoral. Eh, Cambió las circunscripciones para que los negros, las personas negras, a eso me refiero, siempre con mucho respeto, para esa población, eh, les diseñó los distritos para que no fueran definitorios, y cometió una serie de irregularidades que afortunadamente el tribunal cambió en su momento, pero el sistema electoral estadounidense, pues sí, desafortunadamente pues como está basado en la confianza, es muy fácil caer en tipos de provocaciones como las que hizo Trump. Apeló a un fraude electoral, apeló, que no existió, por supuesto. En México difícilmente pasa, y más después de la reforma de 2014, que blinda el sistema electoral. Puede haber clientelismo por parte de todos los partidos, no solo por el partido en el gobierno, por todos los partidos. Aquí el país de no pasa nada, dicen a veces. Y como bien dices tú, la normatividad en México es en la cristalización del acuerdo entre los partidos políticos. Entonces, pues quizás que haya un organismo autónomo, centralizado, hay que decirlo, que poco a poco va perdiendo la confianza en lo local, y eso no está bien, porque no es lo mismo poner una urna electrónica en Jalisco y en Coahuila que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Eso hay que tenerlo siempre también muy claro, ¿no? El voto es uno para todas y para todos, pero se tienen que respetar todos es complejo, pues, es complejo la educación, en fin, ¿no? Pero yo creo que las elecciones en México son confiables, y hay que darles la oportunidad, porque cada vez hay mayor fiscalización, mayor, eh, una lupa más grande en los partidos políticos que no hagan trampa, y mayores son también las penas que pueden tener, que pueden hasta perder el registro. Si un partido se avienta a hacer algo así, pues merece perder el registro. Exactamente, Antonio. Yo espero que, bueno, sea un proceso electoral sin mayores cuestionamientos, aunque la situación electoral en México cada vez es más complicada, se enrarece conforme pasan los días, pero esperemos que la institucionalidad y la imparcialidad
de la cual siempre ha dado muestras el INE y los organismos estatales, pueda salir adelante en esta ocasión. Bueno, también denunciar cualquier intento por parte de los partidos y de cualquier signo ideológico o interés de echar sombras sobre el proceso, porque creo que es algo que la ciudadanía y México no se merecen. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La ciudadanía no se lo merece y yo también confío que va a ser un proceso, porque además este proceso tiene un elemento adicional en la ecuación, la pandemia. Entonces va a tener que, pues apelamos a que los partidos, a que los jugadores jueguen lo más limpio posible y que sean elecciones que pasen en la historia por eso. Ojalá sí sea, José Antonio. Bueno, terminamos, José Antonio. No sé si tú quieras agregar alguna cuestión, algo que no te haya preguntado y que tú quieras destacar, cualquier cosa que a ti te parezca que necesita ser resaltada. Pues no, en realidad, Víctor, más bien agradecerte la invitación. Espero que volvamos a coincidir muy pronto. Y estoy a la orden de tu audiencia y tuya para platicar de estas elecciones tan interesantes que viviremos en México y que ojalá sean un ejemplo para América Latina. Esperemos que así sea. Y yo déjame agradecer antes de finalizar, bueno, el contacto contigo vía la Fundación Libertad y Federalismo de Argentina a través de su programa para América Latina de Frank Zimmerman y el apoyo de Joana Guerra. Yo agradezco mucho a ellos el habernos puesto en contacto. Y bueno, también estamos a tus órdenes, José Antonio, vamos a recurrir a ti en el futuro cuando necesitemos trabajar algunos temas de reflexión electoral, nos vamos a acercar, porque bueno, va a ser inevitable referirse en los próximos meses a este ambiente tan crispado que está pasando en México y a los resultados que seguramente dejarán a poca gente conforme. Yo te agradezco mucho, seguimos en contacto, te deseo la mejor de las suertes y a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo y de tu talento e invito a toda la gente, a todo nuestro auditorio en México Libertario a que siga las distintas actividades, programas online que venimos desarrollando en previsión de que algún día podamos retomar nuestros programas presenciales. Muchas gracias, Antonio. Estamos a tus órdenes y te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo. Muchas gracias, Víctor. Excelente noche. Buenas noches. Hasta luego.